pensé que terminaría contando algo así, pero después de todo lo que pasó siento que si no lo digo en voz alta voy a volverme loco. Me llamo Iván Rodríguez. Tengo 41 años y durante casi 20 años trabajé como perforista en una mina al norte de México, cerca de Cananea, un lugar donde la tierra es dura, el aire siempre tiene polvo y los hombres aprenden desde jóvenes que la montaña nunca pertenece a nadie. Solo te deja trabajar dentro de ella mientras quiere. Yo era bueno en lo que hacía, al menos eso creía durante mucho tiempo, porque mi trabajo consistía en algo simple pero crucial: decidir dónde perforar la roca para encontrar mineral. Cuando uno acierta, la empresa gana dinero y el equipo sigue trabajando. Pero cuando uno se equivoca, la mina pierde tiempo, pierde recursos y eventualmente empieza a despedir gente. Durante años tuve buen ojo para eso. Marcaba puntos en la pared de roca y casi siempre encontrábamos algo: pequeñas vetas de cobre, bolsas de plata o material suficiente para justificar nuevas excavaciones. Gracias a eso logré mantener un sueldo estable, comprar una casa modesta y sostener a mi esposa y a mis 2 hijos. No era una vida de lujos, pero era una vida digna. El problema fue que todo eso empezó a cambiar. Primero fue una mala racha, algo normal en minería. Una semana sin encontrar nada, luego 2, luego un mes entero perforando roca muerta. Nadie me culpó al principio porque estas cosas pasan, pero cuando la racha se convirtió en meses completos sin resultados empecé a sentir la presión de verdad. Cada perforación que hacía terminaba igual: polvo gris, fragmentos inútiles y silencio incómodo en la radio mientras los supervisores anotaban otra perforación perdida. Los rumores empezaron a correr entre los trabajadores. Se hablaba de recortes, de cerrar algunos frentes de trabajo, de despedir personal para reducir gastos. Yo intentaba mantener la calma frente a mi familia, pero por dentro estaba destrozado porque las cuentas seguían llegando. El banco ya había llamado por la hipoteca atrasada y mi hijo mayor estaba a punto de entrar a la universidad. Cada mañana bajaba al túnel con el estómago apretado pensando que quizá ese sería el día en que me dirían que ya no me necesitaban. La noche en que todo cambió terminó siendo una noche común al principio. Habíamos trabajado horas extra tratando de encontrar algo que justificara mantener abierto ese sector de la mina. Cuando por fin salí ya era casi medianoche y el cansancio me pesaba en los huesos. Decidí regresar a casa por una carretera secundaria que atraviesa una zona de cerros donde casi nunca pasa nadie a esas horas. Lo hacía a veces cuando quería llegar más rápido, aunque la verdad es que ese camino siempre me había dado mala espina porque es largo, oscuro y tiene tramos donde la señal del teléfono desaparece por completo. Manejaba pensando en las deudas, en mi familia, en la posibilidad de quedarme sin trabajo hasta que vi algo adelante que me obligó a frenar. Había un hombre parado al costado del camino. Al principio pensé que era un ranchero o alguien que necesitaba ayuda, pero cuando mis luces iluminaron mejor la escena noté que no estaba caminando ni haciendo señas. Estaba completamente quieto, montado sobre un caballo negro que parecía tan oscuro como la misma noche. El animal no se movía, apenas respiraba, y el hombre llevaba un traje de charro impecable, demasiado limpio para alguien que estuviera en medio de ese camino lleno de polvo. Lo más extraño era que parecía estar esperándome. Pasé de largo unos metros, pero entonces escuché una voz grave y tranquila que pronunció mi nombre: Iván. Sentí un escalofrío inmediato y pisé el freno. Nadie en ese camino sabía quién era yo. Miré por el retrovisor y el hombre seguía ahí, inmóvil, observando mi camioneta como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Algo dentro de mí decía que siguiera manejando y me olvidara de todo, pero en lugar de eso di reversa lentamente hasta quedar frente a él otra vez. El caballo soltó un resoplido suave y el hombre levantó apenas el sombrero, lo suficiente para que pudiera ver su rostro a medias bajo la sombra. Tenía una expresión tranquila, demasiado tranquila, como si esa situación fuera completamente normal para él. Me preguntó cómo iba el trabajo en la mina. No le respondí enseguida porque la pregunta me pareció demasiado específica, pero después de unos segundos terminé diciéndole la verdad. Le conté que las cosas estaban mal, que llevaba meses sin encontrar una veta rentable y que probablemente pronto nos despedirían a varios. Mientras hablaba me di cuenta de que el hombre escuchaba con una atención absoluta, sin moverse, sin interrumpir, como si cada palabra que yo dijera confirmara algo que él ya sabía. Cuando terminé de hablar sonrió. No fue una sonrisa amable, fue más bien la expresión de alguien que acaba de comprobar que tenía razón. Entonces dijo algo que todavía recuerdo con exactitud. Dijo que la tierra guarda riquezas para quien sabe dónde buscar, pero que a veces necesita un pequeño empujón para revelar lo que esconde. Le pregunté qué quería decir con eso y él inclinó ligeramente la cabeza hacia las montañas oscuras que se veían a lo lejos. Luego dijo que podía ayudarme, que cada perforación que yo hiciera encontraría algo valioso. Nunca volvería a fallar.
Al principio pensé que se estaba burlando de mí, pero su tono era demasiado serio. No parecía un loco ni un bromista. Había algo en su voz que hacía que cada palabra se sintiera pesada, como si estuviera hablando de algo inevitable. Me explicó que todo trato tiene condiciones. La suya era simple. Cada vez que encontrara una veta importante debía dejar una perforación abierta, un agujero que no debía sellarse ni reforzarse, aunque los supervisores lo ordenaran. Solo un pequeño túnel olvidado entre los demás, algo que nadie notaría fácilmente. Nada más. Le pregunté quién era y por qué querría algo así. El hombre acomodó las riendas del caballo y respondió con una calma inquietante que algunos lo conocían con un nombre muy antiguo. Dijo que lo llamaban el Charro Negro. Sentí un escalofrío inmediato porque ese nombre lo había escuchado desde niño en historias que los viejos del pueblo contaban cuando alguien hablaba de pactos y de caminos solitarios. Siempre creí que eran cuentos para asustar, pero en ese momento, viendo esos ojos oscuros que parecían reflejar la luz de mis faros de una forma extraña, no pude sentirme tan seguro. El charro me dijo que no tenía que responder en ese momento, pero que antes del amanecer sabría si aceptaba o no. Después giró el caballo lentamente y comenzó a alejarse por el camino sin hacer ruido, como si el suelo no existiera bajo las patas del animal. Me quedé ahí varios minutos mirando la oscuridad, tratando de convencerme de que todo había sido una especie de alucinación provocada por el cansancio. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente bajé a la mina con la cabeza llena de dudas. Intenté concentrarme en el trabajo como cualquier otro día, pero la imagen del charro seguía regresando a mi mente una y otra vez. Cuando llegué al frente de excavación tomé la perforadora y marqué un punto en la pared de roca, un lugar donde semanas antes ya habían intentado excavar sin encontrar nada. Solo quería probar. Encendí la máquina y la broca comenzó a girar con su rugido metálico mientras se hundía en la piedra. Durante los primeros minutos todo fue normal, el sonido seco de la roca rompiéndose y el polvo cayendo alrededor de mis botas. Entonces el sonido cambió. La vibración de la máquina se volvió más suave, como si hubiera atravesado una capa distinta. Detuve la perforadora y acerqué la lámpara al agujero recién abierto. Dentro de la roca había un brillo metálico. Mirando ese agujero varios segundos, tratando de convencerme de que el sonido era solo vibración de la maquinaria en otros túneles, algo completamente normal dentro de una mina, porque cuando uno trabaja bajo tierra aprende rápido que los ecos pueden engañar al oído, que los golpes viajan por la roca y parecen venir de lugares donde no hay nada, pero aún así algo dentro de mí no estaba tranquilo. El sonido volvió a repetirse, un golpe seco seguido de otro, lento, como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado de la pared con paciencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me aparté del agujero justo cuando uno de los supervisores se acercó para revisar la veta. Todos estaban demasiado emocionados con el hallazgo como para prestar atención al túnel pequeño que había quedado al lado. Así que nadie más escuchó esos golpes, o al menos nadie dijo nada. En ese momento recordé las palabras del hombre del caballo negro y sentí un peso extraño en el estómago, porque entendí algo que hasta entonces había intentado ignorar. Ese pequeño túnel no era un accidente. Era la condición. Durante los días siguientes la mina se volvió un lugar extraño para mí. Cada punto que marcaba terminaba revelando mineral valioso. Plata en un frente viejo que llevaba años sin producir, cobre en una pared que todos habían descartado y hasta una bolsa de oro mezclada en una zona donde nadie esperaba encontrar nada. Los supervisores comenzaron a confiar cada vez más en mis decisiones. Decían que tenía un instinto increíble para leer la montaña, y la empresa empezó a recuperar dinero de forma casi milagrosa. Pero junto con ese éxito empezaron a ocurrir cosas que nadie podía explicar. Pequeños derrumbes en zonas alejadas, herramientas desaparecidas, ecos de golpes que algunos trabajadores escuchaban cuando los túneles estaban vacíos. Yo sabía que cada vez que encontrábamos una veta importante también aparecía uno de esos agujeros estrechos, perforaciones que no debían sellarse. Al principio nadie les prestaba atención porque parecían simples grietas en la roca, pero yo sí las veía, y cada vez que acercaba la lámpara al interior sentía ese mismo frío que había sentido aquella noche en la carretera. Una semana después ocurrió el primer accidente serio. Un derrumbe repentino en un túnel lateral atrapó a 2 trabajadores durante varias horas. Lograron sacarlos con vida, pero uno de ellos tenía la pierna completamente destrozada, y el otro no dejaba de repetir que había escuchado algo cavando dentro de la pared antes de que todo se viniera abajo. Nadie tomó en serio sus palabras porque los accidentes son comunes en minería, y el miedo puede hacer que la mente imagine cosas.
pero yo no podía quitarme esa sensación de culpa que me estaba creciendo dentro del pecho, porque cada uno de esos derrumbes ocurría cerca de un túnel que yo había dejado abierto. Pasaron los meses y mi reputación dentro de la mina creció. Los jefes me felicitaban, hablaban de ascenderme a supervisor, incluso mencionaron la posibilidad de transferirme a un proyecto más grande en otra región. En casa las cosas mejoraron, pagué varias deudas y por primera vez en mucho tiempo mi esposa volvió a sonreír cuando hablábamos del futuro. Pero yo no podía disfrutar nada de eso porque cada día que bajaba al túnel sentía que algo más estaba ocurriendo bajo nuestros pies. Los golpes dentro de las paredes se volvieron más frecuentes. A veces los escuchaba cuando estaba completamente solo en un frente de excavación. Golpes lentos, rítmicos, como si alguien estuviera excavando desde el otro lado de la montaña. Una noche decidí quedarme después del turno para revisar uno de los túneles más recientes. Habíamos encontrado una veta enorme de cobre esa misma tarde y como siempre al lado había quedado uno de esos agujeros profundos que nadie más parecía notar. Caminé por el túnel vacío con la lámpara iluminando las paredes húmedas y el sonido de mis botas resonando en la roca. Cuando llegué al lugar apunté la luz hacia el agujero. Los golpes estaban ahí, más claros que nunca. Golpes desde dentro. Me agaché lentamente y acerqué la lámpara al interior. El túnel era más profundo de lo que parecía. Demasiado profundo para haber sido hecho por una simple perforación. La roca estaba desgastada como si algo hubiera estado excavando desde el otro lado durante mucho tiempo. Entonces el sonido cambió. Ya no eran golpes contra la pared, eran rasguños. Algo estaba raspando la roca. Sentí que el aire dentro del túnel se volvía más frío y retrocedí un paso, pero justo en ese momento algo se movió dentro de la oscuridad. Fue rápido, apenas una sombra que se deslizó fuera del alcance de la luz, pero fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Apagué la lámpara por un segundo pensando que quizá el reflejo me había engañado, pero cuando la encendí otra vez vi algo que todavía me cuesta explicar. Había una mano humana saliendo lentamente por el agujero. La piel estaba desgarrada, cubierta de polvo oscuro y sangre seca, y los dedos se movían con dificultad como si esa cosa hubiera estado enterrada durante años. Retrocedí de inmediato, tropezando contra una de las paredes del túnel, mientras esa mano seguía avanzando poco a poco hacia afuera. Entonces apareció el rostro. No era un rostro normal. La piel estaba rota en varios lugares, los ojos hundidos, la boca abierta mostrando dientes negros como piedra. La cosa se arrastraba lentamente desde el agujero mientras dejaba un rastro oscuro en la roca, y lo peor era que no parecía sorprendida de verme. Me estaba mirando directamente. Salí corriendo del túnel sin mirar atrás. Subí a la superficie sin detenerme, y manejé hasta casa con las manos temblando. Esa noche no dormí nada porque cada vez que cerraba los ojos recordaba esa cara saliendo de la roca como si la montaña misma hubiera decidido escupir algo que llevaba siglos atrapado dentro. 2 días después ocurrió el peor derrumbe que había visto en mi vida. 3 trabajadores quedaron enterrados en un sector cercano a uno de los túneles abiertos. Los equipos de rescate tardaron horas en despejar las rocas, pero cuando finalmente lograron llegar al lugar encontraron algo que nadie pudo explicar. Los cuerpos no estaban aplastados, estaban destrozados. La carne arrancada, los huesos expuestos como si algo los hubiera atacado dentro de la oscuridad. Esa misma noche, cuando salí de la mina con la cabeza llena de miedo, volví a verlo. El hombre del caballo negro estaba esperando al costado de la carretera. No parecía sorprendido de verme. Me acerqué lentamente y bajé de la camioneta con el corazón latiendo con fuerza. Le pregunté qué demonios estaba pasando dentro de la mina. El charro negro me miró con esa calma inquietante que recordaba perfectamente y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo que la tierra siempre cobra cuando se le obliga a entregar su riqueza demasiado rápido. Que los túneles que yo había dejado abiertos eran caminos para que algo más pudiera salir. Le grité que eso no era parte del trato, que él nunca había dicho nada sobre criaturas o muertes, pero el charro simplemente sonrió. Luego dijo algo que todavía me persigue en las noches. Dijo que el trato siempre había sido el mismo. Prosperidad a cambio de abrir puertas, nada más. Intenté decir algo, pero en ese momento escuché un sonido detrás de mí. Un golpe, luego otro. Venían desde la montaña. Giré lentamente la cabeza y vi algo que nunca voy a olvidar. La entrada principal de la mina estaba oscura, pero dentro de la boca del túnel se movían sombras. Muchas sombras, formas humanas arrastrándose lentamente hacia la superficie.
Cuando volví a mirar al hombre del caballo negro, él ya estaba acomodando el sombrero como si todo hubiera terminado. Antes de irse solo dijo una última cosa. Dijo que mientras yo siguiera trabajando en esa mina los túneles nunca dejarían de abrirse, y que tarde o temprano, la montaña se quedaría sin espacio para lo que estaba tratando de salir. Pensé que mi vida terminaría marcada por algo así, y si hoy estoy contando esto es porque todavía hay noches en las que me despierto sudando, escuchando un sonido que no debería existir dentro de paredes de concreto. Me llamo Tomás Lara, tengo 37 años y durante más de 15 trabajé como constructor independiente en Guadalajara. No era un gran empresario ni un magnate inmobiliario, pero tenía una pequeña compañía de construcción con la que levantábamos casas, pequeños edificios de departamentos y algunos locales comerciales. Era el tipo de negocio que crece lento, a base de reputación, de cumplir entregas y de no fallarle a los clientes. Durante mucho tiempo las cosas fueron bien, lo suficiente para mantener a mi esposa, pagar la escuela de mi hija y sostener a los 6 trabajadores que dependían de mi empresa. Pero todo empezó a torcerse en cuestión de meses. Primero fue un retraso en una obra por problemas con el cemento, luego una estructura que desarrolló grietas a los pocos días de terminarse, después un cliente que canceló el contrato porque la inspección municipal encontró errores en la cimentación. Cada problema parecía pequeño por separado, pero juntos comenzaron a destruir todo lo que había construido durante años. Los rumores se movían rápido en ese negocio, y cuando la gente empieza a pensar que un constructor hace trabajos defectuosos, las oportunidades desaparecen. En menos de un año pasé de tener varios proyectos activos a estar luchando por conseguir uno solo. Las deudas empezaron a crecer, materiales que ya había comprado, trabajadores que debía pagar aunque no hubiera obra en marcha, préstamos que había pedido para invertir en maquinaria. Recuerdo perfectamente una noche en particular, una de esas noches donde uno se queda sentado frente a los papeles del negocio intentando encontrar una solución que simplemente no existe. Las cifras no cuadraban, el dinero no alcanzaba, y yo sabía que si no conseguía un contrato grande en los siguientes meses tendría que cerrar la empresa. Eso significaba perder la casa, perder todo lo que había construido. Fue en esa época cuando escuché por primera vez la historia. Uno de los albañiles más viejos que había trabajado conmigo durante años, me habló de algo que al principio pensé que era solo una superstición de cantina. Estábamos tomando cerveza después de un día de trabajo en una obra pequeña cuando mencionó que había hombres que lograban levantar edificios perfectos, estructuras que nunca presentaban fallas ni grietas. Cuando le pregunté cómo era posible, se quedó callado unos segundos antes de decir un nombre que me hizo reír en ese momento: el Charro Negro. Según él, había constructores que en su desesperación lo buscaban para hacer un trato. Yo me burlé de la idea porque me parecía una historia absurda, algo que la gente inventaba para explicar la suerte o el éxito de otros. Pero esa conversación se quedó dando vueltas en mi cabeza durante semanas, sobre todo cuando un banco rechazó el último crédito que había solicitado para salvar la empresa. La noche en que todo empezó estaba solo en una de mis obras abandonadas, un edificio de departamentos que había quedado a medio construir después de que el inversionista se retirara del proyecto. Era tarde, casi medianoche, y había ido a revisar el lugar porque alguien me dijo que algunos vagabundos estaban entrando a dormir ahí. Caminaba entre columnas de concreto y montones de varillas oxidadas cuando sentí algo extraño. El lugar estaba demasiado silencioso. Las obras en construcción siempre tienen algún ruido. El viento moviendo plásticos, láminas vibrando, algún metal chocando contra otro, pero esa noche no se escuchaba nada. Solo mis pasos resonando en el piso de cemento. Fue entonces cuando escuché el sonido de un caballo. Un golpe seco contra el suelo, luego otro. Giré lentamente la cabeza hacia la entrada del edificio y lo vi. Un hombre montado sobre un caballo negro estaba parado justo en medio del terreno, inmóvil como si hubiera estado ahí desde siempre. La luz amarilla de un poste cercano apenas iluminaba su figura, pero era suficiente para distinguir el traje de charro oscuro y el sombrero ancho que cubría parte de su rostro. No sé por qué, pero en ese momento supe exactamente quién era. Sentí que la garganta se me secaba mientras caminaba lentamente hacia la entrada del edificio. El caballo resopló suavemente y el hombre inclinó apenas la cabeza como saludándome. Lo primero que dijo fue mi nombre. No me preguntó quién era. Ya lo sabía. Me preguntó cómo iba mi empresa. Recuerdo haber sentido una mezcla de miedo y desesperación mientras le contaba la verdad.
Le dije que estaba al borde de la quiebra, que los clientes habían dejado de confiar en mí y que si no conseguía levantar una obra importante pronto tendría que cerrar todo. Mientras hablaba, el hombre escuchaba con una calma absoluta, como si esa historia fuera algo que ya había escuchado muchas veces antes. Cuando terminé, hizo un pequeño gesto con la mano hacia el edificio a medio construir detrás de mí. Dijo que yo sabía levantar estructuras fuertes, que el problema no era mi habilidad, el problema era la suerte. Luego me ofreció algo. Me dijo que podía asegurarse de que cada estructura que yo construyera fuera perfecta. Ninguna grieta, ningún error estructural, ningún problema con materiales. Mis edificios serían tan sólidos que nadie podría cuestionar mi trabajo. Le pregunté cuál era el precio. El charro negro sonrió levemente antes de responder. Dijo que cada edificio necesita algo dentro para mantenerse firme, algo que le recuerde a la tierra que no debe moverse. Según él, lo único que yo tenía que hacer era algo muy sencillo. En cada obra que terminara debía dejar un espacio dentro del concreto, un hueco, un pequeño vacío dentro de la estructura, un lugar donde nadie debía mirar ni romper jamás, nada más. Recuerdo haber pensado que aquello no tenía sentido, pero al mismo tiempo mi mente estaba demasiado desesperada como para analizarlo con calma. Si el trato funcionaba, mi empresa podría salvarse. Antes de irse, el hombre dijo algo que todavía me causa escalofríos cuando lo recuerdo. Dijo que el concreto siempre guarda memoria de lo que se encierra dentro de él. Luego giró lentamente el caballo y desapareció en la oscuridad de la calle. Durante días intenté convencerme de que todo había sido una especie de sueño extraño provocado por el estrés, pero una semana después recibí una llamada inesperada. Un inversionista que nunca había trabajado conmigo antes quería que mi empresa se encargara de construir un pequeño edificio de oficinas. Era exactamente el tipo de proyecto que necesitaba para recuperarme. Acepté sin pensarlo. La obra comenzó pocas semanas después, y por primera vez en mucho tiempo todo parecía salir bien. Las mediciones eran perfectas, los materiales encajaban exactamente como debían y las inspecciones municipales aprobaban cada etapa sin encontrar un solo problema. Pero cuando llegó el momento de vaciar el concreto en las columnas principales, recordé las palabras del hombre del caballo negro, y sin decirle nada a nadie, dejé un pequeño hueco dentro de una de las columnas. La obra terminó meses después y fue un éxito. El cliente estaba tan satisfecho que recomendó mi empresa a otros inversionistas, y en cuestión de un año tenía más contratos de los que había tenido en toda mi vida. Mis edificios eran perfectos, nunca aparecía una grieta, nunca fallaba una estructura, pero algo empezó a ocurrir poco después de que terminamos aquel primer edificio. Los guardias de seguridad comenzaron a escuchar ruidos dentro de las paredes durante la madrugada, golpes suaves, como si algo estuviera moviéndose dentro del completamente inmóvil frente a esa columna, tratando de convencerme de que lo que había escuchado no era real. El edificio estaba vacío a esa hora, apenas iluminado por las luces de emergencia que dejaban los pasillos con un tono amarillento y enfermizo. El guardia de seguridad se había quedado en la entrada porque no quería acercarse más, y yo estaba solo frente a esa grieta tan fina que casi parecía una línea dibujada sobre el concreto. Acerqué el oído lentamente a la superficie de la columna y durante unos segundos no escuché nada, solo el silencio pesado del edificio recién terminado. Entonces el sonido volvió a repetirse. Un golpe suave, luego otro. Venían desde dentro del concreto. Sentí un frío inmediato recorrerme la espalda y retrocedí un paso, pero el impulso de entender lo que estaba pasando pudo más que el miedo. Volví a acercarme, esta vez iluminando la grieta con la linterna del teléfono. La línea era tan delgada que apenas se distinguía, pero cuando moví la luz en cierto ángulo vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Desde dentro de la grieta estaba saliendo algo oscuro. Al principio pensé que era humedad, pero luego noté que tenía un color más espeso, más denso. Era sangre. Un hilo muy delgado que comenzaba a filtrarse lentamente desde el interior de la columna. Me aparté de inmediato con el corazón latiendo fuerte mientras el hilo oscuro recorría la superficie del concreto hasta caer en el piso. En ese momento escuché algo más, un sonido que no era un golpe ni un rasguño. Era un susurro, un murmullo húmedo que parecía salir desde dentro de la estructura. No podía entender palabras claras, pero sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde un lugar muy profundo. Salí del edificio esa noche sin decir nada al guardia. No supe qué explicarle, ni siquiera estaba seguro de lo que había visto. Durante días traté de convencerme de que todo había sido una combinación de humedad y estrés, pero en el fondo sabía que no era así. Sabía exactamente cuándo había comenzado todo, cuando dejé aquel hueco dentro del concreto.
Las semanas siguientes el edificio comenzó a generar rumores extraños entre los trabajadores de las oficinas que lo habían rentado. Algunos decían escuchar golpes dentro de las paredes durante la madrugada. Otros aseguraban que las luces parpadeaban en ciertos pasillos a la misma hora cada noche. La administración me llamó un par de veces para revisar las instalaciones, pero cada inspección mostraba lo mismo. La estructura era perfecta, ni una sola falla, ni una grieta visible. Todo estaba exactamente como debía estar. Sin embargo, cada vez que caminaba cerca de aquella columna sentía algo que no podía explicar. Una sensación de presión, como si el aire alrededor fuera más pesado. A veces incluso creía escuchar algo moviéndose muy despacio dentro del concreto. Intenté ignorarlo porque mi empresa estaba creciendo más rápido que nunca. Los contratos comenzaron a llegar uno tras otro. Edificios de departamentos, oficinas, pequeños centros comerciales. En cada obra repetí el mismo procedimiento. En cada estructura dejaba un pequeño vacío dentro del concreto, un espacio que nadie debía ver. Al principio me convencí de que no era nada, de que simplemente estaba siguiendo una superstición absurda que no tenía ningún efecto real. Pero después empezaron a ocurrir cosas en otros edificios. En uno de los departamentos recién construidos, una familia reportó que durante la noche escuchaban golpes dentro de la pared del dormitorio. En otro edificio de oficinas, un guardia juró haber visto una grieta abrirse en una columna y cerrarse otra vez como si la estructura estuviera respirando. Los ingenieros revisaron cada caso y siempre llegaban a la misma conclusión: no había fallas. Los edificios eran estructuralmente perfectos, pero los sonidos continuaban. Meses después recibí una llamada que todavía me persigue cuando intento dormir. Era del primer edificio que había construido después de aquel encuentro. Una de las oficinas estaba siendo remodelada y los trabajadores decidieron perforar una columna para pasar una tubería. Cuando la broca atravesó el concreto ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. La herramienta se atascó. Uno de los trabajadores comenzó a jalarla con fuerza y entonces escucharon un sonido desde el interior de la columna. Un grito. No un ruido de material rompiéndose, un grito humano. Los hombres soltaron la máquina y retrocedieron aterrorizados. El encargado me llamó de inmediato exigiendo que fuera al lugar para explicar qué demonios estaba pasando. Cuando llegué, los trabajadores estaban afuera del edificio pálidos, negándose a volver a entrar. Subí solo hasta el piso donde había ocurrido todo. La columna tenía un agujero recién perforado y alrededor del orificio había algo que parecía haber sido empujado desde dentro. Algo oscuro, algo húmedo. Me acerqué lentamente mientras el olor comenzaba a hacerse más fuerte. Era un olor metálico espeso como carne podrida encerrada durante mucho tiempo. Encendí la linterna y miré dentro del agujero. Al principio solo vi oscuridad, pero entonces algo se movió. Una forma pálida apareció lentamente dentro del hueco. Era un rostro humano presionado contra el interior de la columna. Los ojos estaban abiertos de forma antinatural. La piel gris y agrietada como si hubiera estado atrapada dentro del concreto durante años. La boca comenzó a abrirse lentamente mientras una sustancia oscura se filtraba por las comisuras de los labios. Di un paso atrás mientras la cosa dentro de la columna emitía un sonido húmedo, como si intentara respirar. En ese momento escuché algo detrás de mí, un sonido metálico, el eco de unas espuelas caminando sobre el piso del pasillo. Giré lentamente la cabeza y lo vi. El hombre del caballo negro estaba de pie al fondo del corredor, observándome con la misma calma que la primera vez. No me preguntó nada, solo caminó unos pasos hacia mí y miró la columna abierta. Luego habló con esa voz tranquila que parecía no pertenecer a ese lugar. Dijo que el concreto es como una tumba, que cuando uno encierra algo dentro de él, la tierra nunca lo olvida. Le grité que eso no era lo que habíamos acordado, que él nunca mencionó nada sobre personas atrapadas dentro de las estructuras, pero el charro negro solo sonrió levemente antes de responder. Dijo que yo había pedido edificios perfectos, y los tenía. Cada estructura era fuerte, indestructible, imposible de derrumbar, porque dentro de ellas había algo sosteniéndolas desde el otro lado, algo que no podía escapar. Se acercó un poco más a la columna abierta, y escuchamos juntos el sonido que venía desde dentro. Golpes, muchos golpes, como si más cosas estuvieran moviéndose dentro de otras paredes del edificio. Antes de irse, el charro acomodó el sombrero y me dijo algo que todavía me despierta por las noches. Dijo que mientras yo siguiera construyendo, siempre habría espacio dentro del concreto para alguien más. Luego caminó hacia la oscuridad del pasillo y desapareció. Hoy mi empresa es una de las más exitosas de la ciudad. He construido más edificios de los que jamás imaginé y ninguno ha presentado fallas estructurales. Ingenieros y arquitectos estudian mis obras porque no entienden cómo pueden ser tan sólidas.
Pero yo sí lo sé, porque algunas noches regreso a esos edificios cuando están vacíos y me quedo escuchando en los pasillos, escuchando los golpes dentro de las paredes, los rasguños dentro de las columnas, y a veces cuando el edificio está completamente en silencio, puedo escuchar voces suplicando desde el interior del concreto. Quien me hubiera dicho hace unos años que terminaría contando algo así, probablemente me habría reído en su cara. Siempre fui una persona práctica, de esas que creen en lo que pueden ver y tocar. Me llamo Ricardo Fuentes, tengo 34 años, y durante más de una década trabajé como mecánico industrial en una planta metalúrgica enorme ubicada en el norte de México. Era una de esas fábricas que nunca se detienen, donde las máquinas trabajan día y noche triturando metal, fundiendo materiales y produciendo toneladas de piezas que luego se distribuyen por todo el país. Mi trabajo consistía en algo simple en teoría pero extremadamente importante en la práctica: mantener las máquinas funcionando. Cuando una línea de producción se detenía, la empresa perdía miles de dólares por minuto, así que los mecánicos como yo éramos los que corríamos cuando algo empezaba a fallar. Durante muchos años fui bueno en ese trabajo. Aprendí a escuchar los sonidos de las máquinas, a reconocer cuando un motor estaba a punto de sobrecalentarse o cuando una banda transportadora comenzaba a desalinearse. Había algo casi instintivo en mi forma de trabajar, como si pudiera entender lo que cada máquina necesitaba antes de que el problema se volviera grave. Gracias a eso gané cierto respeto dentro de la planta, lo suficiente para que los supervisores confiaran en mí cuando ocurrían fallas complicadas. Pero esa confianza comenzó a desmoronarse el año pasado, cuando las cosas empezaron a salir mal una tras otra. Primero fue una trituradora principal que se detuvo en medio del turno nocturno, luego una prensa hidráulica que reventó una válvula y bañó el suelo con aceite caliente. Después una serie de fallas eléctricas que dejaron varias líneas de producción completamente paralizadas durante horas. Al principio nadie me culpó directamente, porque las máquinas en esa planta ya tenían muchos años funcionando y era normal que empezaran a desgastarse. Pero cuando las fallas comenzaron a ocurrir casi todos los días, los jefes empezaron a buscar responsables. Las reuniones de emergencia se volvieron frecuentes, y en más de una ocasión escuché mi nombre cuando hablaban de posibles despidos si la situación no mejoraba. La presión era insoportable. Cada turno entraba al área de máquinas con el estómago apretado esperando que algo volviera a fallar, y casi siempre pasaba: motores quemados, engranajes rotos, bandas desgarradas. Era como si la planta entera estuviera envejeciendo de golpe. Los gerentes comenzaron a hablar seriamente de cerrar una de las líneas principales si no lograban estabilizar la producción. Recuerdo perfectamente la noche en que todo cambió porque fue una de las peores jornadas que había tenido en años. 3 máquinas se habían detenido casi al mismo tiempo y yo llevaba más de 6 horas corriendo de un lado a otro tratando de arreglarlas. Cuando por fin terminó el turno ya era de madrugada y yo estaba completamente agotado. Salí de la planta con el sonido de las máquinas todavía zumbando en la cabeza y manejé por la carretera industrial que atraviesa una zona desierta antes de llegar a la ciudad. A esa hora casi no hay tráfico, solo oscuridad, y el eco lejano de las fábricas funcionando a lo lejos. Iba manejando sin pensar demasiado cuando algo apareció frente a mí en medio del camino. Un caballo. Frené de golpe, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto y el vehículo se detuvo a pocos metros del animal. Al principio pensé que era algún caballo suelto de un rancho cercano, pero cuando levanté la vista noté algo que me hizo sentir un escalofrío inmediato. El caballo no estaba solo, había un hombre montado sobre él. Vestía completamente de negro, un traje de charro oscuro que parecía absorber la poca luz que había en la carretera. El animal permanecía inmóvil como una estatua mientras el hombre observaba mi camioneta sin moverse. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Un caballo normalmente resopla, se mueve, golpea el suelo con las patas, pero ese no hacía absolutamente nada. Apagué el motor y bajé la ventana, tratando de entender qué hacía alguien así en medio de esa carretera a las 3 de la mañana. Antes de que pudiera preguntar algo, el hombre habló, y dijo mi nombre: Ricardo. Sentí un nudo inmediato en el estómago. No recordaba haber visto a ese hombre en mi vida. Me preguntó cómo iban las máquinas de la planta. Su voz era tranquila, casi amable, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómodo. Le pregunté quién era y cómo sabía dónde trabajaba, pero él ignoró completamente la pregunta. Solo repitió que las máquinas estaban fallando mucho últimamente. Y tenía razón, no sé por qué, pero terminé contándole todo. Le hablé de las fallas constantes,
de la presión de los supervisores, del miedo a perder mi trabajo si la situación no mejoraba. Mientras hablaba, el hombre escuchaba en silencio, observándome con unos ojos oscuros que parecían brillar ligeramente bajo el ala del sombrero. Cuando terminé, inclinó un poco la cabeza y sonrió. Dijo que las máquinas son como animales, que cuando alguien sabe tratarlas bien pueden trabajar durante años sin detenerse. Luego me ofreció algo. Me dijo que podía asegurarse de que ninguna máquina bajo mi supervisión volviera a fallar. Motores, prensas, trituradoras, cualquier equipo que yo tocara funcionaría de manera perfecta. La producción nunca volvería a detenerse. Le pregunté qué quería a cambio. El hombre tardó unos segundos en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Finalmente dijo que cada máquina necesita algo que la alimente, algo más que electricidad o combustible. Según él, lo único que yo debía hacer era algo muy simple. Cada vez que una máquina comenzara a funcionar después de una reparación importante, debía dejarla encendida durante unos minutos sin supervisión, a solas, con las luces apagadas, nada más. Recuerdo que me quedé mirándolo sin saber qué decir, porque aquella condición me parecía absurda. Sin embargo, mi mente estaba demasiado cansada y demasiado preocupada por mi trabajo como para pensar con claridad. Entonces le pregunté algo que en el fondo ya sospechaba. Le pregunté quién era. El hombre levantó ligeramente el sombrero, lo suficiente para que pudiera ver su rostro con más claridad, y dijo que algunos lo llamaban el Charro Negro. Sentí un escalofrío inmediato al escuchar ese nombre. Había oído historias sobre él desde niño, leyendas que la gente contaba sobre caminos solitarios y pactos que nunca terminaban bien. Pero en ese momento no estaba pensando en leyendas. Estaba pensando en mi trabajo, en las deudas, en la posibilidad de perderlo todo. El Charro Negro me dijo que no tenía que decidir en ese momento, pero que si aceptaba, las máquinas lo sabrían. Luego giró lentamente el caballo y comenzó a alejarse por la carretera, perdiéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Durante varios días traté de convencerme de que todo había sido una especie de alucinación provocada por el cansancio. Pero la siguiente vez que una máquina se detuvo en la planta recordé aquellas palabras. Era una prensa hidráulica enorme que llevaba semanas fallando. Trabajé durante horas desmontando piezas, revisando válvulas y ajustando engranajes hasta que finalmente logré ponerla en marcha otra vez. El motor rugió con fuerza mientras los pistones comenzaban a moverse. Los demás trabajadores celebraron porque la línea de producción podía continuar, pero justo cuando todos comenzaron a regresar a sus puestos recordé la condición. Apagué las luces del área y dejé la máquina funcionando sola durante unos minutos. No ocurrió nada al principio, solo el sonido constante del motor trabajando en la oscuridad. Entonces escuché algo diferente. Mirando esa mancha oscura varios segundos sin atreverme a acercarme demasiado. La prensa hidráulica seguía funcionando frente a mí, moviendo sus pistones con ese ritmo pesado que ya conocía de memoria. Pero algo en el sonido había cambiado. Era un matiz casi imperceptible, un tono más húmedo, como si los engranajes estuvieran aplastando algo que no debería estar dentro de la máquina. El líquido seguía cayendo lentamente desde una de las uniones metálicas y formando pequeñas gotas en el suelo de concreto. Me incliné un poco más para iluminarlo mejor con la linterna del teléfono, y el color se volvió evidente bajo la luz blanca. No era aceite, era sangre fresca. Sentí que el estómago se me apretaba mientras levantaba la mirada hacia la estructura de la prensa. Aquella máquina era enorme, una bestia de acero diseñada para aplastar piezas metálicas con toneladas de presión. Yo mismo la había desmontado cientos de veces para mantenimiento y sabía perfectamente qué había dentro de su mecanismo, y no había ninguna parte del sistema que pudiera contener sangre. El sonido volvió a cambiar en ese momento. La máquina dejó escapar un crujido profundo, como si algo dentro de sus engranajes estuviera acomodándose lentamente. Apagué el motor de emergencia y el ruido se detuvo de golpe, dejando el área sumida en un silencio pesado. Durante varios segundos no escuché nada más que mi propia respiración. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Desde el interior de la prensa salió un golpe seco contra el metal. Retrocedí un paso sin apartar la luz de la máquina. El golpe volvió a repetirse. No venía de ninguna parte externa, venía desde dentro, como si algo atrapado en el interior estuviera intentando moverse. Apagué la linterna y encendí las luces del área con un movimiento rápido. El lugar volvió a iluminarse con la luz blanca de la planta industrial, revelando el piso manchado con pequeñas gotas oscuras. Miré alrededor esperando encontrar alguna explicación lógica, quizá algún trabajador herido que hubiera pasado cerca sin que yo lo notara, pero no había nadie.
La nave industrial estaba completamente vacía. Esa noche no dije nada a los supervisores. Limpié la mancha del suelo, revisé la máquina otra vez y todo parecía funcionar perfectamente. Ninguna fuga, ninguna pieza dañada, ningún indicio de que algo hubiera ocurrido realmente. Cuando terminó el turno regresé a casa tratando de convencerme de que había imaginado la mitad de lo que había visto. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo que me hizo recordar las palabras del hombre del caballo negro. La prensa no volvió a fallar, ni ese día, ni el siguiente, ni en las semanas que siguieron. La línea de producción comenzó a funcionar con una eficiencia que la planta no había tenido en años. Los supervisores estaban impresionados. Hablaban de récords de producción, de bonificaciones, de cómo finalmente las máquinas estaban trabajando como debían. Pero algo más empezó a ocurrir dentro de la fábrica. Pequeños accidentes. Primero fue un operador que se cortó la mano con una lámina metálica de forma extraña, como si la hoja hubiera cambiado de dirección justo en el último segundo. Luego un trabajador que quedó atrapado unos segundos entre dos rodillos antes de que lograran detener la máquina. Después otro accidente más grave cuando una trituradora atrapó la manga de un uniforme y arrastró el brazo de un empleado hasta romperle varios huesos. Los jefes decían que eran descuidos humanos, pero yo empecé a notar algo que nadie más parecía ver. Cada accidente ocurría cerca de una máquina que yo había reparado. Y después de cada accidente esas máquinas funcionaban mejor que nunca. Un mes después ocurrió algo que todavía me despierta en las madrugadas. Era turno nocturno otra vez y una de las trituradoras principales comenzó a emitir un ruido extraño. Cuando llegué al área, los operadores estaban nerviosos porque la máquina vibraba de una manera que no era normal. Apagué el sistema y comencé a desmontar la cubierta metálica para revisar los engranajes internos. Mientras trabajaba recordé la condición del trato. Cuando terminé la reparación encendí la trituradora. Luego apagué las luces del área. La máquina quedó funcionando sola en la oscuridad, exactamente como me habían indicado. Durante los primeros segundos solo se escuchaba el sonido normal de los engranajes triturando metal. Pero luego algo cambió. El ruido de la trituradora se volvió más profundo, más húmedo, como si estuviera triturando algo más blando que el acero. Encendí la linterna y me acerqué lentamente. Fue entonces cuando vi algo atrapado entre los dientes de la máquina. Al principio pensé que era un pedazo de tela, pero cuando la trituradora giró otra vez, el objeto quedó atrapado bajo la luz de la linterna. Era un dedo humano, todavía tenía la uña, y todavía se movía. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones mientras la máquina giraba una vez más, y el dedo desaparecía entre los engranajes con un sonido húmedo y espeso. Retrocedí tambaleándome mientras la trituradora continuaba funcionando como si nada hubiera pasado. En ese momento escuché un sonido detrás de mí, el tintinear metálico de unas espuelas caminando sobre el suelo de concreto. Giré lentamente la cabeza, y lo vi. El hombre del caballo negro estaba de pie en la entrada de la nave industrial, observando las máquinas con una expresión tranquila, como si estuviera inspeccionando un trabajo bien hecho. Me acerqué unos pasos con la garganta seca. Le pregunté qué demonios estaba pasando dentro de la planta. El charro negro miró a su alrededor antes de responder. Las máquinas seguían funcionando a nuestro alrededor, enormes estructuras de acero moviéndose con un ritmo constante que hacía vibrar todo el edificio. Entonces dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Dijo que toda máquina necesita alimento, que el metal puede aplastar hierro, pero funciona mejor cuando aprende a saborear algo más cálido. Le grité que yo nunca había aceptado algo así, que solo quería que las máquinas dejaran de fallar, pero el charro simplemente levantó ligeramente el sombrero y sonrió con calma. Dijo que el trato siempre había sido claro. Las máquinas no volverían a detenerse, y no lo habían hecho. En ese momento una de las líneas de producción dejó escapar un sonido fuerte, un crujido que recorrió toda la nave. Los trabajadores del turno nocturno comenzaron a gritar en otra sección de la planta. Un segundo después escuché el chillido metálico de una máquina atrapando algo. Luego gritos, muchos gritos. Corrí hacia el área del ruido junto con otros trabajadores. Cuando llegamos encontramos a uno de los operadores atrapado entre dos rodillos industriales que giraban lentamente. El cuerpo estaba aplastado de una forma que ningún ser humano debería ver. La presión había reventado la piel y la sangre corría por los engranajes mientras la máquina seguía girando con una suavidad perfecta. Los supervisores activaron la parada de emergencia, pero la máquina no se detuvo. Los rodillos continuaron moviéndose con un sonido profundo, casi satisfecho. Cuando miré hacia atrás para buscar al charro negro, él ya estaba caminando hacia la salida de la nave. Antes de desaparecer en la oscuridad del estacionamiento se detuvo un segundo y dijo algo sin siquiera mirarme.
Dijo que mientras las máquinas siguieran funcionando, siempre habría algo dentro de la fábrica dispuesto a alimentarlas. Hoy la planta produce más que nunca. Los informes muestran niveles de eficiencia que ninguna otra fábrica ha logrado igualar. Los ingenieros vienen de otras ciudades para estudiar nuestras máquinas porque no entienden cómo pueden trabajar durante meses sin detenerse. Pero yo sí lo sé, porque cada noche cuando el turno termina y las luces se apagan en algunas secciones de la planta, todavía puedo escuchar los engranajes moviéndose, incluso cuando deberían estar apagados. Fui una persona muy cuidadosa con mi trabajo, o al menos eso es lo que creía antes de que todo se arruinara. Me llamo Daniel Contreras. Tengo 29 años y soy técnico electricista. Durante casi 10 años me dediqué a instalar sistemas eléctricos en edificios residenciales y comerciales en Ciudad de México. No era un trabajo glamoroso, pero era estable. Revisaba cableado, tableros de distribución, transformadores pequeños, todo lo que hace que un edificio tenga luz, ascensores funcionando, aire acondicionado y sistemas de seguridad operando sin problemas. Cuando todo está bien, nadie piensa en el electricista. Pero cuando algo falla, todo el mundo empieza a señalar. Durante años hice bien mi trabajo. Nunca tuve una inspección fallida. Nunca provoqué un incendio ni dejé una instalación peligrosa. Por eso cuando ocurrió el error que cambió mi vida todavía me cuesta creer que haya sido culpa mía. Todo empezó en un edificio de departamentos nuevo en la zona sur de la ciudad. Era un proyecto grande, moderno, con estacionamiento subterráneo, cámaras de seguridad y un sistema eléctrico bastante complejo para distribuir energía entre los 12 pisos del edificio. Mi trabajo consistía en revisar y ajustar el tablero principal antes de la inspección final, algo que había hecho cientos de veces. Pero ese día cometí un error. Aún no sé exactamente cómo ocurrió. Tal vez fue el cansancio o la presión por terminar rápido, pero conecté una línea de carga en el lugar equivocado. Cuando el sistema se energizó hubo una sobrecarga inmediata. Los cables se calentaron, una chispa saltó dentro del tablero y en cuestión de segundos un pequeño incendio comenzó a extenderse dentro de la sala eléctrica. Los rociadores automáticos apagaron el fuego antes de que el daño fuera mayor, pero el problema ya estaba hecho. El tablero quedó destruido. Varios sistemas del edificio se quemaron y los propietarios del proyecto comenzaron a hablar de demandas millonarias. Cuando el ingeniero jefe revisó el sistema encontró el error en cuestión de minutos. Mi error. Esa noche regresé a casa sintiendo que todo lo que había construido durante años se estaba derrumbando. Si la empresa decidía responsabilizarme oficialmente por los daños, podría perder mi licencia profesional, y sin licencia mi carrera como electricista prácticamente se terminaría. Durante las semanas siguientes viví con un miedo constante. Cada vez que sonaba el teléfono pensaba que era la empresa llamando para decirme que había una demanda en mi contra. Cada correo electrónico que llegaba me hacía sentir un nudo en el estómago. Intenté buscar asesoría legal, pero los números que me mencionaban los abogados eran imposibles de pagar para alguien como yo. Fue en medio de esa desesperación cuando ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Había salido tarde de un trabajo menor en un pequeño edificio comercial. Eran casi las 2 de la madrugada cuando entré al estacionamiento subterráneo para revisar un transformador que había quedado encendido. El lugar estaba prácticamente vacío, iluminado solo por algunas luces blancas que zumbaban en el techo. El eco de mis pasos resonaba entre las columnas de concreto mientras caminaba hacia el cuarto eléctrico. Fue entonces cuando escuché algo que no pertenecía a ese lugar. El sonido de un caballo. Un golpe seco contra el suelo. Luego otro. Me detuve de inmediato. Los estacionamientos subterráneos no tienen caballos. Giré lentamente la cabeza hacia la rampa de entrada y lo vi. Un hombre montado sobre un caballo completamente negro estaba parado justo en la entrada del estacionamiento, como si hubiera bajado desde la calle sin que nadie lo notara. La luz blanca del techo iluminaba apenas su figura, pero era suficiente para distinguir el traje de charro oscuro que llevaba puesto. El caballo permanecía completamente quieto, demasiado quieto. Sentí un escalofrío mientras observaba la escena, tratando de entender cómo alguien podía estar montando un caballo dentro de un estacionamiento subterráneo a esa hora de la noche. Antes de que pudiera decir algo, el hombre habló, y dijo mi nombre, Daniel. Sentí que el aire se me quedaba atrapado en la garganta. No recordaba haber visto a ese hombre antes en mi vida. El charro inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera saludando, y luego me preguntó algo que me dejó helado. Me preguntó cómo iba el problema con el tablero eléctrico que había incendiado. En ese momento entendí que ese hombre sabía demasiado.
Le pregunté quién era y cómo sabía lo que había pasado en ese edificio, pero él ignoró la pregunta por completo. En lugar de responder, comenzó a hablar con una calma que resultaba inquietante. Dijo que la electricidad es una cosa curiosa, algo que viaja por cables invisibles, que ilumina ciudades enteras y que puede matar a un hombre en un segundo si se usa mal. Luego me preguntó si quería arreglar mi problema, si quería que mi error desapareciera. Mi mente estaba demasiado desesperada para analizar lo que estaba pasando. Solo quería evitar perder mi carrera. Le pregunté qué quería a cambio. El hombre tardó unos segundos antes de responder. Luego dijo que podía asegurarse de que cada sistema eléctrico que yo instalara funcionara perfectamente. Ninguna sobrecarga, ningún cortocircuito, ninguna inspección fallida. Todo lo que tocara con mis manos funcionaría de manera impecable. Le pregunté cuál era la condición. El charro miró hacia las luces del estacionamiento que zumbaban sobre nuestras cabezas. Entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que la energía siempre busca un camino, que cuando un circuito funciona demasiado bien, la electricidad necesita escapar por otro lugar. Según él, lo único que yo tenía que hacer era permitir que eso ocurriera. Cada vez que terminara una instalación eléctrica debía dejar una línea pequeña sin registrar en los planos, un desvío, un camino oculto para que la energía fluyera hacia otro sitio, nada más. Recuerdo haber sentido un escalofrío mientras escuchaba esas palabras. No tenía sentido técnico, no era algo que ningún electricista haría voluntariamente, pero en ese momento mi mente estaba dominada por el miedo a perderlo todo. Le pregunté quién era realmente. El hombre levantó ligeramente el sombrero y dijo que algunos lo llamaban el charro negro. Ese nombre me hizo sentir un frío inmediato recorriéndome la espalda. Había escuchado historias sobre él desde niño, cuentos que hablaban de pactos hechos en caminos solitarios. Pero ese lugar no era un camino, era un estacionamiento subterráneo. El charro negro me dijo que no tenía que decidir en ese momento, pero que si aceptaba, la electricidad misma lo sabría. Luego giró lentamente el caballo y comenzó a subir la rampa hacia la calle. Durante días traté de convencerme de que todo había sido una especie de sueño extraño provocado por el estrés. Pero cuando la empresa me llamó para revisar una nueva instalación en otro edificio, recordé aquellas palabras. Era un trabajo sencillo, un sistema eléctrico para un conjunto pequeño de departamentos. Trabajé durante horas conectando cables, revisando interruptores y ajustando los tableros principales. Cuando terminé todo funcionaba perfectamente. Las luces se encendían sin fallos, los sistemas respondían de inmediato. Entonces recordé la condición, y sin decirle nada a nadie, instalé una pequeña derivación oculta en el tablero, un cable que desviaba una mínima parte de la energía hacia una línea que no aparecía en los planos. Esa misma semana el edificio pasó la inspección sin un solo problema. Los ingenieros felicitaron mi trabajo, decían que la instalación era impecable. Pero 3 días después recibí una llamada del administrador del edificio. Sonaba nervioso. Me dijo que algo extraño estaba ocurriendo en algunos departamentos durante la madrugada. No eran apagones. Las luces seguían funcionando, pero en ciertos departamentos la electricidad parecía comportarse de forma extraña. Electrodomésticos que se encendían solos, bombillas que parpadeaban durante horas, y lo peor, en uno de los apartamentos, una mujer había encontrado algo quemado dentro de una de las cajas de conexión de la pared. Cuando estuve mirando esa cosa atrapada entre los cables durante varios segundos, tratando de convencerme de que estaba equivocado, de que aquello tenía que ser algún tipo de residuo quemado o un pedazo de plástico derretido por el calor. Pero mientras sostenía la linterna del teléfono y acercaba la luz al interior de la caja eléctrica, la forma se volvió cada vez más clara. Era un pedazo de carne humana, ennegrecida por la electricidad, con la textura arrugada de algo que había sido quemado desde dentro. Incluso podía distinguir algo que parecía parte de una uña pegada a un fragmento de piel carbonizada. Sentí que el estómago se me revolvía mientras cerraba la caja de golpe y retrocedía un paso. La mujer que vivía en el departamento estaba detrás de mí observando con miedo. Me preguntó qué era lo que había encontrado, pero no supe qué responder. Le dije que probablemente era algún tipo de residuo quemado dentro de la conexión y que iba a revisarlo más a fondo. La verdad era que ni siquiera entendía cómo algo así podía aparecer dentro de un sistema eléctrico cerrado. No había ninguna forma lógica de que un pedazo de carne humana terminara dentro de una caja de conexiones sellada en la pared. Sin embargo, algo dentro de mí ya conocía la respuesta. Mientras caminaba por el pasillo del edificio, recordé las palabras del hombre del caballo negro en el estacionamiento subterráneo. La energía siempre busca un camino. Esa noche regresé a casa con una sensación horrible en el pecho, pero lo peor comenzó a ocurrir durante las semanas siguientes.
El edificio donde había hecho aquella instalación empezó a tener problemas extraños. No eran fallas eléctricas normales. La corriente seguía funcionando perfectamente. De hecho, funcionaba demasiado bien. No había apagones, no había sobrecargas ni cortocircuitos. Pero la electricidad parecía comportarse de formas que nadie podía explicar. Las luces de algunos departamentos se encendían solas a las 3 de la madrugada. Televisores que no estaban conectados comenzaban a emitir un zumbido bajo en mitad de la noche. Los sensores de movimiento se activaban aunque no hubiera nadie en los pasillos. Al principio todos pensaron que era algún tipo de error en el sistema automatizado del edificio. Me llamaron varias veces para revisar los tableros, pero cada vez que analizaba el sistema todo parecía perfecto. Los voltajes eran estables, las conexiones estaban bien hechas, nada indicaba que hubiera un problema técnico, pero cada vez que abría una caja de conexiones encontraba algo más. Pequeños restos negros pegados entre los cables, fragmentos diminutos de algo que parecía carne carbonizada. Al principio traté de ignorarlo, limpiaba los restos y cerraba las cajas sin decir nada. Pero la situación empeoró cuando uno de los residentes sufrió un accidente. Un hombre estaba usando la ducha cuando una de las lámparas del baño explotó. La descarga eléctrica fue tan fuerte que lo dejó inconsciente en el piso. Sobrevivió, pero los médicos dijeron que había recibido una descarga mucho más potente de lo que el sistema eléctrico del edificio debería ser capaz de producir. Eso fue lo que me hizo revisar nuevamente los planos. Pasé horas en mi apartamento analizando cada conexión que había instalado en ese lugar. Todo estaba correcto. Todo funcionaba exactamente como debía. Excepto una cosa, el cable que había dejado oculto. La pequeña derivación que desviaba parte de la energía hacia un circuito que no aparecía en ningún plano. Decidí regresar al edificio esa misma noche. El lugar estaba casi vacío cuando llegué. Caminé por los pasillos iluminados con esa luz blanca artificial que hace que todo parezca más frío. Mientras avanzaba hacia el cuarto eléctrico sentía una presión extraña en el aire, como si el edificio entero estuviera cargado con algo más que simple electricidad. Cuando abrí el tablero principal el zumbido fue inmediato. Un sonido bajo constante más fuerte de lo que debería ser. Revisé las conexiones una por una hasta encontrar el cable oculto que yo mismo había instalado semanas atrás. Lo seguí con la mirada, pero lo que vi no tenía sentido. El cable no terminaba donde yo lo había dejado. Seguía avanzando dentro de la pared, como si alguien lo hubiera extendido hacia otro lugar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras tomaba la linterna y comenzaba a seguir el recorrido del cable por los conductos eléctricos del edificio. Bajaba por el interior de la pared hacia el estacionamiento subterráneo, el mismo estacionamiento donde había visto al hombre del caballo negro. Cuando llegué abajo el lugar estaba completamente oscuro, solo algunas luces de emergencia iluminaban el espacio con un tono rojizo muy tenue. El zumbido eléctrico era mucho más fuerte allí abajo. Seguí el sonido. Me llevó hasta una de las paredes del fondo del estacionamiento. El cable desaparecía dentro del concreto, pero lo más extraño era lo que estaba alrededor. La pared tenía varias grietas finas que no recordaba haber visto antes, y de esas grietas salía un olor horrible. Un olor a carne quemada. Me acerqué lentamente y acerqué la linterna a una de las grietas. Al iluminar el interior sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Dentro de la pared había algo moviéndose, algo oscuro, algo que parecía retorcerse lentamente entre los cables eléctricos. Retrocedí un paso justo cuando las luces del estacionamiento comenzaron a parpadear violentamente. El zumbido se volvió más fuerte, más agudo, como si toda la energía del edificio estuviera siendo absorbida hacia ese punto. Entonces escuché el sonido que ya conocía, el tintinear metálico de unas espuelas. Giré lentamente la cabeza. El hombre del caballo negro estaba parado a unos metros de mí, observando la pared con una expresión tranquila. El caballo negro respiraba lentamente en la oscuridad del estacionamiento. Me acerqué un poco con la voz temblando. Le pregunté qué demonios estaba pasando dentro de ese edificio. El charro negro observó las grietas del concreto antes de responder. Dijo que la electricidad es una fuerza muy antigua, que puede viajar por cables, por metal, y también por carne. Le grité que eso no era lo que habíamos acordado, que yo solo quería que mis instalaciones funcionaran bien, pero el charro solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando a un niño que no entendía las reglas de un juego. Dijo que el trato siempre había sido claro, la energía tenía que ir a algún lugar, y ese cable oculto era el camino perfecto. En ese momento algo golpeó desde dentro de la pared, un golpe fuerte, luego otro. Las grietas comenzaron a abrirse lentamente mientras una sustancia negra empezaba a filtrarse por el concreto. Algo dentro de la pared se estaba moviendo, algo que parecía intentar salir,
El charro negro acomodó el sombrero y me dijo una última cosa antes de girar el caballo hacia la salida del estacionamiento. Dijo que mientras yo siguiera instalando esos desvíos, la electricidad siempre encontraría más cuerpos donde alojarse. Luego desapareció en la oscuridad de la rampa. Hoy sigo trabajando como electricista. De hecho, mi reputación es mejor que nunca. Ninguna instalación que hago falla. Los sistemas funcionan de manera perfecta, más estables que cualquier otro trabajo que los ingenieros revisan en la ciudad. Pero en cada edificio donde trabajo dejo ese pequeño cable oculto, ese desvío que no aparece en los planos. Y algunas noches cuando regreso a revisar instalaciones vacías, escucho algo moviéndose dentro de las paredes, algo que respira lentamente mientras la electricidad corre por los cables, algo que a veces logra susurrar entre el zumbido de la corriente, pidiendo que alguien corte la luz antes de que vuelva a encender. Pensé que terminaría temiéndole a un lugar que yo mismo construí. Siempre creí que los hoteles eran lugares simples, espacios donde la gente llega, duerme una noche y luego desaparece al día siguiente sin dejar rastro. Durante años, esa fue exactamente mi vida. Me llamo Manuel Soto, tengo 52 años y heredé un pequeño hotel familiar en Oaxaca que mi padre había levantado décadas atrás cuando el turismo comenzaba a crecer en la ciudad. No era un hotel de lujo ni nada parecido, apenas un edificio antiguo con 20 habitaciones, un pequeño comedor y una recepción modesta donde casi siempre estaba yo atendiendo a los huéspedes. Durante muchos años el negocio funcionó lo suficiente para sobrevivir. Llegaban mochileros, parejas de turistas, algunos viajeros de paso que buscaban un lugar barato para dormir una noche. No nos hacíamos ricos, pero el hotel se mantenía abierto, pagábamos las cuentas y la vida seguía adelante con cierta normalidad. El problema fue que con el paso del tiempo la ciudad cambió. Comenzaron a aparecer hoteles nuevos, mucho más modernos, con piscinas, bares en la azotea y habitaciones que parecían sacadas de revistas de turismo. En cuestión de pocos años mi pequeño hotel comenzó a quedarse vacío. Los turistas preferían los lugares nuevos y elegantes. Las páginas de internet casi ni mostraban mi negocio cuando alguien buscaba hospedaje en la ciudad. Las reservas comenzaron a desaparecer. Primero fueron algunas semanas sin huéspedes. Luego meses completos con apenas 1 o 2 habitaciones ocupadas. Los gastos seguían llegando igual que siempre. Electricidad, mantenimiento, impuestos, pero el dinero ya no entraba como antes. Intenté remodelar algunas habitaciones, cambiar los muebles viejos, pintar la fachada para que el hotel se viera más atractivo, pero nada parecía funcionar. Llegó un punto en el que pasaba noches enteras sentado detrás del mostrador de recepción mirando el libro de reservas vacío. Fue en una de esas noches cuando ocurrió todo. Era casi la medianoche y el hotel estaba completamente vacío. Había terminado de revisar las cuentas del mes y el resultado era peor de lo que esperaba. Si las cosas seguían así, solo podría mantener el negocio abierto unos meses más antes de tener que vender el edificio. Recuerdo que salí a la calle para despejarme un poco. La noche estaba tranquila, con ese silencio particular que tienen las calles del centro histórico cuando ya no quedan turistas caminando por las plazas. Entonces lo vi. Un hombre montado sobre un caballo negro estaba detenido frente al hotel. Al principio pensé que era algún tipo de espectáculo turístico o quizá un jinete que venía de alguna celebración cercana, pero algo en la forma en que estaba ahí, completamente inmóvil frente a la entrada del hotel, me hizo sentir un escalofrío. El caballo no se movía, ni siquiera parecía respirar. El hombre llevaba un traje de charro completamente negro que contrastaba con las luces amarillas de la calle. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra del sombrero. Me acerqué unos pasos tratando de entender qué estaba pasando. Antes de que pudiera preguntar algo, el hombre habló, y dijo mi nombre, Manuel. Sentí un nudo inmediato en el estómago. No recordaba haber visto a ese hombre en mi vida. El charro inclinó ligeramente la cabeza como si me estuviera saludando desde la silla del caballo, y luego miró hacia la fachada del hotel. Me preguntó si el negocio estaba pasando por momentos difíciles. No supe qué responder al principio. Algo en la forma en que hablaba me hacía sentir incómodo, como si ya conociera la respuesta antes de preguntarla. Sin embargo, terminé diciéndole la verdad. Le conté que el hotel estaba prácticamente vacío, que los turistas preferían otros lugares, y que probablemente tendría que vender el edificio si las cosas no cambiaban pronto. El hombre escuchó todo en silencio. Cuando terminé de hablar sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue más bien la expresión de alguien que acaba de confirmar algo que ya sabía. Luego dijo algo que todavía recuerdo con claridad.
Dijo que los hoteles son lugares especiales, lugares donde las personas llegan con sueños, con secretos, con culpas que prefieren dejar atrás cuando se marchan. Según él, un hotel puede volverse muy próspero si aprende a guardar bien lo que los huéspedes dejan dentro de sus habitaciones. Le pregunté qué quería decir con eso. Entonces me ofreció un trato. Dijo que podía asegurarse de que mi hotel nunca volviera a tener habitaciones vacías. Siempre habría huéspedes, siempre habría reservas, siempre habría dinero entrando a la recepción. Le pregunté cuál era el precio. El hombre miró hacia el interior del edificio a través de la puerta de cristal de la recepción. Luego respondió con una calma inquietante. Dijo que cada hotel necesita una habitación especial, un lugar reservado, un espacio que siempre debe estar ocupado aunque nadie vea al huésped. Según él, lo único que yo debía hacer era algo muy simple. La habitación número 2.4 debía permanecer siempre reservada. Nunca debía ofrecerla a ningún cliente, nunca debía abrirla, y nunca debía entrar a revisar lo que ocurriera dentro. Nada más. Recuerdo haber sentido un escalofrío al escuchar esas palabras. Aquella habitación era una de las más antiguas del hotel, una que mi padre casi nunca utilizaba porque decía que tenía problemas con la humedad. Le pregunté quién era realmente. El hombre levantó ligeramente el sombrero y dijo que algunos lo llamaban el Charro Negro. Ese nombre me hizo sentir un frío inmediato recorriendo la espalda. Había escuchado historias sobre él desde niño, leyendas que hablaban de pactos hechos en caminos solitarios. Pero en ese momento yo no estaba pensando en leyendas, estaba pensando en mi hotel, en las deudas, en la posibilidad de perder el negocio que mi padre había construido. El Charro Negro me dijo que no tenía que decidir en ese momento, pero que si aceptaba, el hotel lo sabría. Luego giró lentamente el caballo y comenzó a alejarse por la calle hasta desaparecer entre las sombras. Durante días intenté convencerme de que todo había sido una especie de sueño extraño provocado por el cansancio, pero una semana después ocurrió algo que cambió todo. Las reservas comenzaron a llegar. Primero una pareja de turistas que encontró el hotel en internet, luego una familia que necesitaba hospedaje por 3 noches. Después un grupo de viajeros que llenaron casi todas las habitaciones. En menos de un mes el hotel volvió a estar lleno. Era como si de repente todo el mundo hubiera descubierto el lugar al mismo tiempo. Los ingresos comenzaron a mejorar. Las cuentas dejaron de ser un problema. Pero yo no podía dejar de pensar en la condición. Así que un día subí al segundo piso y coloqué un pequeño cartel en la puerta de la habitación 2, reservada. Nunca la ofrecí a ningún huésped. Nunca volví a abrir esa puerta. Durante las primeras semanas no ocurrió nada extraño. El hotel funcionaba mejor que nunca. Pero un par de meses después comenzaron a ocurrir cosas que nadie pudo explicar. Los huéspedes que se quedaban en las habitaciones cercanas a la 2.4 comenzaron a quejarse de ruidos durante la madrugada. No eran pasos, no eran golpes, eran sonidos más extraños, como muebles moviéndose lentamente, como algo arrastrándose sobre el suelo. Al principio pensé que era algún problema con las tuberías o con la estructura del edificio, pero una completamente inmóvil frente a la puerta, con la oreja todavía apoyada contra la madera mientras ese susurro se repetía desde el interior de la habitación. Al principio pensé que había imaginado el sonido, que tal vez el silencio del pasillo y el cansancio de la noche estaban jugando con mi cabeza, pero entonces la voz volvió a escucharse, apenas un murmullo húmedo, como si alguien estuviera hablando con la garganta llena de algo espeso. Decía mi nombre, Manuel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras me apartaba lentamente de la puerta. Miré a mi alrededor esperando ver a algún huésped en el pasillo que pudiera haber hecho la broma, pero no había nadie. Todas las puertas estaban cerradas, y el hotel a esa hora de la madrugada estaba completamente en silencio. Volví a acercarme a la puerta con el corazón latiendo más rápido. Esta vez apoyé la mano sobre la madera. Estaba tibia, demasiado tibia para ser solo una habitación cerrada. Y entonces algo golpeó desde dentro. Un golpe suave contra la puerta. Retrocedí de inmediato. Durante unos segundos no escuché nada más. El pasillo volvió a quedar en silencio como si nada hubiera ocurrido. Me quedé ahí varios minutos intentando decidir qué hacer, pero al final el miedo pudo más que la curiosidad. Bajé las escaleras y regresé a la recepción sin abrir la puerta. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez alguien había logrado entrar a la habitación sin que yo me diera cuenta. Tal vez algún huésped borracho había confundido la puerta, pero en el fondo sabía que eso no era posible, porque yo tenía la única llave. Durante los días siguientes intenté olvidar lo que había escuchado aquella noche. El hotel seguía funcionando mejor que nunca. Las reservas llegaban constantemente incluso en temporadas en las que antes casi no teníamos huéspedes. El comedor volvía a llenarse cada mañana y la recepción ya no estaba vacía como antes.
pero los ruidos en el segundo piso comenzaron a empeorar. Los huéspedes de las habitaciones cercanas a la 2004 empezaron a quejarse cada vez más seguido. Algunos decían que escuchaban muebles moviéndose durante la madrugada. Otros aseguraban que algo caminaba lentamente por el pasillo cuando todos estaban dormidos. Una pareja que se hospedó en la habitación 2006 bajó a la recepción a las 3 de la mañana completamente aterrorizada. Decían que habían escuchado rasguños en la pared que compartía con la habitación 2000. Rasguños largos, como uñas arrastrándose lentamente por la madera. Intenté revisar la habitación desde afuera varias veces durante esas semanas. Siempre me quedaba parado frente a la puerta escuchando, esperando detectar algún sonido extraño. Y casi siempre lo había. Respiración, golpes suaves, algo arrastrándose lentamente dentro de la habitación, pero nunca me atreví a abrir, hasta que ocurrió algo que ya no pude ignorar. Una madrugada escuché un grito desde el segundo piso. Subí corriendo las escaleras junto con uno de los empleados de limpieza. El grito venía de la habitación 2003, justo al lado de la puerta reservada. Cuando entramos encontramos al huésped sentado en la cama con la cara completamente pálida. Estaba temblando. Le pregunté qué había pasado. Tardó varios segundos en responder. Finalmente señaló la pared que compartía con la habitación 2004. Dijo que algo había salido de la pared. No una mano, no un objeto, algo peor. Según él, la pared se había abierto ligeramente como si la madera estuviera respirando, y desde esa grieta había visto un ojo humano mirándolo desde el interior de la habitación cerrada. El huésped abandonó el hotel esa misma mañana, y esa noche tomé una decisión que todavía me arrepiento de haber tomado. Subí al segundo piso con la llave de la habitación 2004. El pasillo estaba completamente oscuro excepto por una lámpara al fondo. Caminé lentamente sobre la alfombra vieja hasta detenerme frente a la puerta con el cartel de reservada. Durante unos segundos dudé. Recordé las palabras del hombre del caballo negro. Nunca debía abrir esa puerta, pero algo dentro de mí necesitaba saber qué estaba pasando. Introduje la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un sonido seco. Abrí la puerta lentamente. El olor fue lo primero que me golpeó. Un olor espeso, húmedo como carne podrida encerrada durante mucho tiempo. Encendí la luz. La habitación parecía normal al principio. La cama estaba en su lugar, las cortinas cerradas, los muebles cubiertos de polvo como si nadie hubiera entrado en años. Pero entonces vi el suelo. Había marcas oscuras que parecían haber sido arrastradas desde la cama hasta la puerta, como si algo se hubiera estado moviendo por la habitación durante mucho tiempo. Avancé unos pasos con el corazón golpeando en el pecho, y entonces lo escuché. Un sonido húmedo. Venía del baño de la habitación. La puerta del baño estaba entreabierta. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi dentro todavía me despierta en las noches. Había algo en el suelo, algo que parecía un cuerpo humano, pero deformado. La piel estaba gris, hinchada, cubierta de manchas oscuras. Los huesos parecían torcidos bajo la carne como si el cuerpo hubiera sido aplastado y reconstruido muchas veces. La cosa estaba arrastrándose lentamente sobre las baldosas del baño, y cuando levantó la cabeza, vi que tenía muchos rostros. Rostros humanos pegados unos sobre otros, como si varias caras hubieran quedado atrapadas dentro del mismo cuerpo. Algunos ojos estaban abiertos, otros estaban cerrados, pero todos parecían moverse lentamente al mismo tiempo. La cosa abrió varias bocas a la vez, y en medio de ese murmullo húmedo escuché una frase que me heló la sangre. Decían que la habitación siempre debía tener huéspedes. Retrocedí horrorizado mientras esa masa de carne comenzaba a arrastrarse lentamente hacia la puerta del baño. En ese momento escuché un sonido detrás de mí, el tintinear metálico de unas espuelas. Giré lentamente la cabeza. El charro negro estaba parado en la puerta de la habitación, observando la escena con una calma inquietante. El caballo negro respiraba lentamente en el pasillo del hotel. Le grité que eso no era lo que habíamos acordado, que yo solo quería que el hotel volviera a tener clientes. El charro inclinó ligeramente la cabeza. Dijo que el trato siempre había sido claro. La habitación debía permanecer ocupada, y lo estaba. Según él, cada huésped que alguna vez había muerto en hoteles de la ciudad había dejado algo atrás, algo que necesitaba un lugar donde quedarse. La habitación 2004 era ese lugar, un sitio donde todos podían hospedarse para siempre. En ese momento la cosa del baño comenzó a arrastrarse hacia nosotros, dejando un rastro oscuro sobre el piso. Las caras pegadas en su cuerpo comenzaron a murmurar al mismo tiempo. Decían mi nombre. El charro negro acomodó el sombrero y se apartó de la puerta. Antes de desaparecer en el pasillo dijo algo que
todavía escucho cuando camino por el segundo piso. Dijo que mientras el hotel siguiera recibiendo huéspedes, la habitación nunca dejaría de llenarse. Hoy el hotel es más exitoso que nunca. Siempre está lleno. Nunca faltan reservas. Pero la habitación 2004 sigue estando reservada. Y algunas noches cuando el hotel está en silencio, puedo escuchar muchas voces respirando detrás de esa puerta, como si algo dentro estuviera esperando que alguien vuelva a abrirla. Pensé que el lugar donde más dinero gané en mi vida terminaría siendo también el lugar que más miedo me da pisar cuando cae la noche. Me llamo Esteban Navarro, tengo 33 años y durante varios años trabajé como técnico en mantenimiento de ascensores en Tijuana. Puede que suene como un trabajo simple, pero en una ciudad llena de edificios altos, hoteles y centros comerciales, los ascensores son prácticamente la columna vertebral de todo. Cuando funcionan nadie piensa en ellos, pero cuando fallan, el caos empieza de inmediato. Personas atrapadas entre pisos, alarmas sonando, clientes furiosos llamando a la administración. Por eso las empresas que se dedican a mantenerlos viven bajo presión constante. Yo trabajaba para una pequeña compañía de mantenimiento que llevaba años operando en la ciudad. No éramos los más grandes, pero teníamos suficientes contratos para sobrevivir. El problema fue que en los últimos años comenzaron a surgir empresas nuevas con equipos más modernos, técnicos más jóvenes y precios más bajos. Poco a poco nuestros clientes empezaron a cancelar contratos. Edificios que habíamos atendido durante años comenzaron a contratar a otras compañías. La situación se volvió crítica cuando varios ascensores bajo nuestra responsabilidad empezaron a fallar con más frecuencia. Sensores que dejaban de responder, cables que se desgastaban antes de tiempo, puertas que se atascaban sin razón aparente. Cada incidente significaba una multa, una queja o la amenaza de perder otro contrato. Los administradores de edificios comenzaron a decir que nuestra empresa ya no era confiable. Las deudas empezaron a acumularse. El dueño de la compañía nos reunió una tarde en el taller y nos dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Si no lográbamos recuperar la confianza de los clientes en pocos meses, el negocio cerraría. Eso significaba que todos nos quedaríamos sin trabajo. Recuerdo haber pasado muchas noches sin dormir pensando en esa posibilidad. Tenía una hija pequeña y un departamento que todavía estaba pagando. Perder ese trabajo no era una opción. Fue en medio de esa desesperación cuando ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Era una madrugada de viernes cuando recibí una llamada urgente. Uno de los ascensores de un edificio de oficinas en el centro se había detenido entre pisos y había 2 personas atrapadas dentro. Conduje hasta el lugar medio dormido, acostumbrado a ese tipo de emergencias nocturnas. Cuando llegué, el edificio estaba casi vacío. Solo el guardia de seguridad me esperaba en la entrada. Subimos al cuarto de máquinas en la azotea para revisar el sistema. Todo parecía normal. No había ninguna falla evidente. Pero el ascensor seguía detenido entre el piso 8 y el 9. Bajé por las escaleras de emergencia para revisar el hueco del ascensor desde uno de los niveles intermedios. Cuando abrí la puerta de mantenimiento pude ver la cabina detenida entre ambos pisos. Las luces dentro del ascensor estaban encendidas, pero no había nadie. Las 2 personas que supuestamente estaban atrapadas ya no estaban allí. Pensé que el guardia se había equivocado, así que regresé al vestíbulo para preguntarle. Pero cuando llegué abajo encontré la recepción completamente vacía. El guardia tampoco estaba. El edificio entero estaba en silencio. Fue entonces cuando escuché algo extraño, un sonido metálico, un tintinear suave que venía desde la entrada del edificio. Caminé hacia la puerta principal, y lo vi. Un hombre montado sobre un caballo negro estaba detenido justo frente a las puertas de cristal del edificio. No sé cómo explicar lo extraño que era ver algo así en medio del centro de la ciudad a esa hora de la madrugada. El caballo permanecía completamente quieto bajo la luz blanca de los faroles de la calle. El hombre llevaba un traje de charro negro que parecía absorber la oscuridad de la noche. Antes de que pudiera decir una palabra, el hombre habló, y dijo mi nombre, Esteban. Sentí un escalofrío inmediato recorriéndome la espalda. Me preguntó cómo iban los ascensores de mi empresa. No supe qué responder al principio. Algo en su forma de hablar me hizo sentir incómodo, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi vida. Pero después de unos segundos terminé diciéndole la verdad. Le conté que los ascensores estaban fallando, que estábamos perdiendo contratos y que la empresa probablemente cerraría si las cosas no cambiaban pronto. El hombre escuchó en silencio. Luego sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que ya sabía el final de una historia. Entonces dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Dijo que los ascensores son máquinas curiosas. Suben, bajan,
Transportan personas entre niveles como si fueran puertas entre distintos mundos. Según él, las máquinas como esas funcionan mejor cuando aprenden a moverse sin resistencia. Le pregunté qué quería decir. Entonces me ofreció un trato. Dijo que podía asegurarse de que ningún ascensor bajo mi mantenimiento volviera a fallar. Ninguna cabina se quedaría detenida. Ningún cable se rompería. Ningún sistema de seguridad se activaría por error. Todo funcionaría de manera perfecta. Los edificios confiarían en mí otra vez. Le pregunté cuál era el precio. El hombre miró hacia el interior del edificio, hacia el hueco oscuro donde el ascensor permanecía detenido entre los pisos. Luego respondió con una calma inquietante. Dijo que cada ascensor necesita equilibrio, que cuando algo sube, algo más debe bajar. Según él, lo único que yo tenía que hacer era algo muy sencillo. Cada vez que terminara de reparar un ascensor debía dejarlo funcionando durante unos minutos sin pasajeros. Las puertas abiertas, la cabina moviéndose sola entre los pisos. Nada más. Recuerdo haber sentido un escalofrío mientras escuchaba esas palabras. Le pregunté quién era realmente. El hombre levantó ligeramente el sombrero y dijo que algunos lo llamaban el Charro Negro. Ese nombre me golpeó como un viento frío. Había escuchado historias sobre él desde niño, relatos de pactos que nunca terminaban bien, pero en ese momento no estaba pensando en leyendas. Estaba pensando en mi trabajo, en mi hija, en todo lo que podía perder. El Charro Negro me dijo que no tenía que decidir en ese momento, pero que si aceptaba, los ascensores los abrían. Luego giró lentamente el caballo y desapareció entre las luces de la avenida. Durante varios días traté de convencerme de que todo había sido una especie de alucinación provocada por el cansancio. Pero la siguiente vez que un ascensor se detuvo en uno de nuestros edificios recordé aquellas palabras. Era un hotel grande en la zona turística. El ascensor principal había estado fallando durante semanas. Trabajé durante horas revisando sensores, motores y cables hasta que finalmente logré hacerlo funcionar otra vez. Las puertas se cerraron. La cabina comenzó a moverse con suavidad. Los administradores del hotel estaban satisfechos, pero justo cuando todos se marchaban, recordé la condición. Programé el sistema manualmente, dejé las puertas abiertas y permití que el ascensor se moviera solo durante unos minutos. Al principio no ocurrió nada extraño. La cabina subía, bajaba, subía otra vez, en completo silencio. Entonces escuché algo que no pertenecía al sonido normal de la máquina, un golpe suave dentro del hueco del ascensor, luego otro. Apagué las luces del pasillo y miré hacia el interior de la cabina mientras ésta volvía a descender lentamente. Y fue entonces cuando lo vi. Había algo más dentro del ascensor, algo que no estaba allí unos segundos antes. Una figura oscura parada en la esquina de la cabina. La cabina se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron lentamente. Completamente paralizado frente al ascensor mientras las puertas terminaban de abrirse con ese sonido metálico que normalmente no tiene nada de especial, pero que en ese momento me pareció demasiado lento, demasiado pesado. La cabina estaba justo frente a mí, iluminada por la luz blanca del pasillo, y dentro de ella estaba esa figura que segundos antes no había estado ahí. Al principio pensé que era una persona que había entrado por otra puerta del edificio sin que yo me diera cuenta, pero cuando mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la iluminación entendí que aquello no era posible. El cuerpo estaba torcido. No tenía una postura humana normal. La figura permanecía encorvada en una esquina de la cabina con la cabeza inclinada hacia abajo, pero lo que más me heló la sangre fue ver sus brazos. Tenía demasiados. No sabría decir cuántos exactamente porque algunos parecían salir de lugares donde no deberían existir articulaciones. Brazos largos, otros más cortos, algunos delgados como huesos cubiertos de piel grisácea, otros gruesos y deformes, todos pegados al mismo torso como si varios cuerpos hubieran sido comprimidos dentro de uno solo. Las manos colgaban hacia el suelo del ascensor. Algunas estaban abiertas. Otras se movían lentamente como si los dedos estuvieran despertando después de haber estado dormidos mucho tiempo. Di un paso atrás sin darme cuenta. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear en ese momento. La cabina permanecía inmóvil frente a mí. Entonces la cosa levantó la cabeza. Su rostro no tenía una forma clara. La piel parecía estirada de manera antinatural como si hubiera sido cosida varias veces. Donde debería haber estado la boca había una abertura irregular que se movía lentamente, produciendo un sonido húmedo que parecía una mezcla entre respiración y susurro. Y entre ese murmullo escuché algo que me hizo sentir que el corazón se detenía por un segundo. Una voz, no una sola. Muchas voces hablando al mismo tiempo. Decían mi nombre. Esteban. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse de nuevo con un sonido lento. La figura dentro de la cabina no salió.
Solo se quedó mirándome mientras la oscuridad volvía a cubrir el interior del ascensor. Cuando las puertas se cerraron completamente, la cabina comenzó a subir sola otra vez. Subió hasta el piso 12, bajó al sótano, subió otra vez, todo en silencio. Yo me quedé allí varios minutos sin moverme, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Finalmente apagué el sistema manual del ascensor y regresé al vestíbulo del hotel con la cabeza llena de preguntas. Pero lo que ocurrió después fue aún peor. Durante las semanas siguientes, los ascensores que yo reparaba comenzaron a funcionar de manera perfecta. Ninguno volvía a detenerse entre pisos. Los administradores de los edificios comenzaron a llamar a mi empresa otra vez porque decían que nuestro servicio había mejorado de forma increíble. Los contratos regresaron. El dueño de la compañía me felicitó varias veces. Decía que yo había salvado el negocio, pero algo empezó a ocurrir dentro de los edificios donde trabajaba. Los guardias nocturnos comenzaron a reportar cosas extrañas. Ascensores que se movían solos a las 3 de la madrugada, cabinas que se detenían en pisos donde nadie había presionado el botón, puertas que se abrían durante varios segundos aunque no hubiera pasajeros. Los administradores me llamaban para revisar los sistemas, pero cada vez que llegaba todo parecía funcionar perfectamente, sin errores, sin fallas, todo impecable, excepto por algo que empecé a notar después de algunos meses: los accidentes. Un hombre que tropezó por las escaleras cuando el ascensor tardó demasiado en llegar. Una mujer que cayó desde el estacionamiento mientras intentaba usar otro elevador que estaba en mantenimiento. Un trabajador de limpieza que desapareció durante varias horas después de haber entrado en una cabina que aparentemente estaba vacía. Los accidentes parecían ocurrir en lugares donde había ascensores bajo mi mantenimiento. Y después de cada accidente, los ascensores funcionaban mejor que nunca. Una madrugada decidí volver al primer edificio donde había hecho aquel trato, el mismo donde había visto al hombre del caballo negro frente a la entrada. El edificio estaba casi vacío cuando llegué. Subí hasta el piso 9 y abrí la puerta de mantenimiento para observar el hueco del ascensor. La cabina estaba en movimiento. Subía lentamente, luego bajaba. Las puertas abiertas, tal como yo había dejado que funcionara la primera vez. Pero algo dentro del hueco se movía junto con ella. Algo que se deslizaba por las paredes del elevador mientras la cabina subía y bajaba. Encendí la linterna y apunté hacia el interior. Y entonces lo vi. No era una sola criatura. Había varias. Cuerpos deformes pegados a las paredes del hueco del ascensor, arrastrándose lentamente entre los cables y las guías metálicas. Algunos tenían demasiadas piernas, otros demasiados brazos. Todos se movían con la cabina, subiendo y bajando como si el ascensor fuera una especie de garganta que los transportaba entre los pisos. Retrocedí horrorizado. Fue entonces cuando escuché el sonido que ya conocía. El tintinear metálico de unas espuelas caminando sobre el suelo. Giré la cabeza lentamente. El charro negro estaba parado al final del pasillo. El caballo negro respiraba con calma bajo la luz amarillenta del corredor. Me acerqué unos pasos con la garganta seca. Le pregunté qué demonios eran esas cosas. El charro negro miró hacia el hueco del ascensor antes de responder. Dijo que los edificios son como torres llenas de puertas, y que los ascensores son los caminos que conectan todos esos niveles. Según él, cuando una máquina aprende a moverse sin detenerse, también puede traer cosas desde otros lugares. Le grité que eso no era lo que habíamos acordado, pero él solo levantó ligeramente el sombrero. Dijo que el trato siempre había sido claro. Los ascensores no volverían a fallar, y no lo habían hecho. En ese momento escuchamos un sonido fuerte dentro del hueco del ascensor, un golpe metálico, luego otro. Algo dentro estaba subiendo rápidamente. La cabina apareció frente al piso 9 y las puertas comenzaron a abrirse. Pero esta vez no estaba vacía. Varias de esas criaturas deformes estaban amontonadas dentro de la cabina, moviéndose lentamente unas sobre otras. Las muchas manos comenzaron a extenderse hacia el pasillo. El charro negro dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad del corredor. Antes de desaparecer dijo una última cosa. Dijo que mientras los ascensores siguieran subiendo y bajando, siempre habría algo más viajando con ellos. Hoy nuestra empresa es una de las más exitosas de la ciudad. Los ascensores que mantenemos casi nunca fallan. Los edificios siguen llamándonos para nuevos contratos, pero algunas noches cuando estoy solo revisando un sistema en silencio, escucho algo moviéndose dentro del hueco del ascensor, algo que se arrastra lentamente entre los cables, esperando a que las puertas vuelvan a abrirse. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.